Qué enorme privilegio tenemos al escuchar la palabra de Dios. Es mi oración que al recibirla, tu mente y corazón sean transformados por el poder del Evangelio. Muy buenos días, iglesia. Por favor, acompáñame al capítulo 7 de Hebreos. Vamos a continuar. Terminamos el capítulo 6 la semana pasada. Después de un breve paréntesis que la carta de Hebreos hizo. Recuerden que el autor comenzó a introducir en el capítulo 5 el tema del sacerdocio de Cristo, pero capítulos o versos finales del capítulo 5 y todo el capítulo 6 fueron como una especie de paréntesis que trajo para cada uno de nosotros una exhortación firme, dura, pero también, hermanos, exhortación que nos da seguridad de saber que la esperanza que tenemos en el Señor Jesús es firme y es segura y es inamovible, y no importando las circunstancias o las situaciones que podamos estar experimentando en este mundo. El día de hoy el autor nuevamente retoma el sacerdocio de Cristo para poder estar hablando, ¿qué será? Hasta el capítulo 10, más o menos, acerca del sacerdocio. Así que estos últimos o siguientes mensajes vamos a estar abordando este tema del sacerdocio de Cristo. Vamos a orar y después vamos a ir a nuestro pasaje. Padre, rogamos que hoy tú puedas hablar a nuestro corazón. Señor, nada en este mundo puede de verdad, Señor, traer vida a nuestra alma como lo son tus palabras. Estas son palabras de verdad, palabras de vida que pueden, Señor, penetrar hasta lo profundo de nuestro corazón. Así que rogamos que hoy tu palabra lo haga. Permítenos también, Señor, mirarte como lo más grande, lo superior por encima de todo, como hemos venido viendo en esta serie, reconociendo que la única seguridad que podemos aspirar y tener se encuentra en ti. No en nosotros, no en lo que este mundo nos ofrece. Sencillamente se encuentra en confiar en ti y en descansar en tu perfecta obra para nosotros. Rogamos, Señor, que hoy podamos ser fortalecidos al recordar esta verdad en Cristo Jesús. Amén. Estoy convencido que una de las profesiones, quizás no la más demandada en México, pero sí está entre las más demandadas no solo en México, sino en el mundo, es la profesión de abogado. Yo creo que los abogados sencillamente van a tener, al igual que los que venden o se dedican al rubro de la comida, siempre van a tener trabajo, porque siempre hay personas que requieren de la asesoría o la representación de un abogado. Toda esta demanda de los abogados, hermanos, es debido a la gran necesidad que los hombres tienen de tener un representante que interceda y que medie por ellos ante la ley. Sin embargo, también estoy convencido que esta necesidad de un representante no solo se queda en el ámbito terrenal. De hecho, trasciende más allá de eso al ámbito espiritual. Se extiende hasta lo espiritual, y es que todo hombre tiene necesidad de un representante, no ante una institución terrenal, sino ante el trono de Dios. Hermanos, la razón es que después de la caída de Adán y Eva, que vemos en el Génesis, puedes leerlo, Génesis capítulo 3, nos dice que ellos fueron echados de la presencia del Señor. Y ahí se generó un conflicto entre el hombre y Dios. Debido a sus delitos, debido a sus pecados, ellos fueron apartados de la presencia del Señor, del lugar donde el Señor moraba. Y ese conflicto se extiende hasta nuestros días. Todo hombre sobre la faz de la tierra ha transgredido la ley del Señor y es culpable ante su tribunal. Así que necesitamos un representante que medie por nosotros,
que interceda delante de Dios por nosotros. La pregunta del millón es: ¿quién debe ser ese representante digno para estar delante del Señor representándonos e intercediendo por nosotros? La respuesta, querida iglesia, es Cristo Jesús. Él es el representante, el único capaz de mediar entre Dios y nosotros e interceder eficazmente por cada uno de aquellos que se acercan a Él y confían en Él. Y nuevamente debería surgir la pregunta: ¿por qué Jesús y no cualquier otro? Quizás hay aquí personas que no profesan nuestra fe, que a lo mejor profesan alguna otra fe o no profesan ninguna, y se están preguntando, bueno, ¿por qué debo confiar en este Jesús para que interceda por mí ante Dios y por qué no en alguien más? Por ejemplo, ¿por qué no en Mahoma? ¿Por qué no en el Papa? ¿Por qué no confiar quizás en María o en los santos? O incluso en sacerdotes como el Antiguo Testamento, o en cualquier otro hombre. ¿Por qué no podemos confiar en ellos y sí debemos confiar en Jesús? Esta, hermanos, es la respuesta que nos dará nuestro pasaje de esta mañana. Nos mostrará que Jesús es el único, no hay fuera de Él que pueda ejercer este ministerio de mediador entre Dios y los hombres. Así que vamos a ir a nuestro pasaje, Hebreos capítulo 7. Vamos a comenzar del 1 y vamos a terminar hasta el 28, así que sigue la lectura en tu Biblia o desde las pantallas. Dice la palabra del Señor: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo, y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem. Esto es, rey de paz, sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni de fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. 4. Consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad, los hijos de Leví que reciben el oficio del sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham también Leví, que recibía diezmos, paga diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió a su encuentro. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley, pues aquel de quien se dice estas cosas pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, que ha llegado a serlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible, pues de Cristo se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramentos, pero él, por un juramento del que dijo: el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre.
Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque es por esto, dice la Escritura, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra de juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Esta es la palabra del Señor, iglesia. La idea central de este pasaje, y es la que deseo puedas llevarte a tu casa, es la siguiente. Querida iglesia, debemos acercarnos a Dios por medio de Cristo, nuestro definitivo y superior sumo sacerdote. Debemos acercarnos a Dios por medio de Cristo, nuestro definitivo y superior sumo sacerdote. Así que vamos a considerar estos versículos en dos puntos. Vamos a considerar los versículos 1 al 10 considerando que Jesús es superior por su autoridad o por su mayor autoridad. Jesús es superior a cualquier otro por su mayor autoridad. Y en segundo lugar vamos a considerar que Jesús es superior por su eternidad y perfección. Versículos del 11 al 28. Así que vayamos y consideremos que Jesús es superior por su autoridad, por su mayor autoridad que le ha sido conferida. Nosotros encontramos en nuestro pasaje una historia o el resumen de una historia que ustedes pueden leer en el libro de Génesis capítulo 14. Es la historia de Abraham y ese hombre llamado Melquisedec. Así que si no lo has leído esta historia, al finalizar la reunión puedes dedicar unos minutos para leerla en casa y poder saber un poco más de Melquisedec. En el Antiguo Testamento debemos saber, hermanos, que según lo que nos dice el pasaje, hubo dos órdenes sacerdotales. En primer lugar estuvo la orden sacerdotal levítica, es decir, de donde descendían los sacerdotes de la tribu de Leví. Y en segundo lugar estuvo el sacerdocio de Melquisedec, que se nos menciona en este pasaje. Los versos 1 al 10 son un resumen de esta historia de Génesis 14. Y básicamente argumentan que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico por al menos tres razones. ¿Por qué es superior el sacerdocio de Melquisedec al sacerdocio levítico? Número 1, porque Melquisedec fue rey y sacerdote. Verso 1 nos dice la Escritura, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Debemos entender, esto es importante porque cuando nosotros entendemos la historia de Israel, entonces vemos la grandeza de ese Melquisedec. En el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, esta doble ministerio de rey y sacerdote era algo imposible que alguien desempeñara. Es decir, que el rey no podía desempeñar las funciones de un sacerdote, ni el sacerdote podía desempeñar las funciones de un rey. O era sacerdote o era rey. Una muestra de esto podemos encontrarla, por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 13. Es la historia de Saúl, el rey, primer rey de Israel, que mientras esperaba a que llegara Samuel,
el profeta, el sacerdote, a que llegara él para que ofreciera sacrificios a Dios para poder ir a la batalla, nos dice la palabra que dado que Samuel demoraba, Saúl decidió ofrecer el sacrificio. Y las consecuencias fueron severas. Samuel exhortó, reprimió muy fuertemente, una reprimenda muy fuerte a Saúl. Y no quedó solo en eso, querida iglesia. De hecho, por cuanto Saúl desechó el mandamiento de Dios, la Escritura nos dice que Dios lo desechó a él. Así que las consecuencias de usurpar un ministerio, una posición que no les correspondía, era realmente peligroso y era difícil y complicado delante del Señor. Así que las consecuencias eran graves. Otro ejemplo de eso lo podemos encontrar en 2 de Crónicas, capítulo 26. Puedes encontrar la historia del rey Usías, que de la misma manera desafió la ley de Dios al actuar como un sacerdote, y como consecuencia nos dice la palabra que Dios lo castigó con lepra y lo apartó de su pueblo hasta su muerte. Así que nuevamente vemos las consecuencias y vemos principalmente que el ministerio de un rey y el de un sacerdote eran incompatibles en el pueblo de Israel. No podían ejercerla una misma persona. Sin embargo, Melquisedec se nos presenta como alguien que tiene doble ministerio, ya sea era rey y era sacerdote. Y no era cualquier rey. Es interesante que el pasaje nos dice que él era rey de justicia y rey de paz. Verso 2, el nombre de Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es rey de paz. Así que era un rey de justicia y un rey de paz, pero además también era un sacerdote, y no era un sacerdote, hermanos, ilegítimo como algunos piensan. No, es que no pertenecía al pueblo de Dios, entonces no era un sacerdote legítimo. No, la realidad es que Melquisedec era totalmente legítimo. Hermanos, no había sido ordenado por la ley, porque la ley todavía no había sido dada, pero había sido ordenado, había sido designado por Dios mismo. Nota cómo dice el pasaje en el versículo 1, él es sacerdote del Dios Altísimo. Así que era un sacerdote legítimo. Y esto, hermanos, era posible porque Melquisedec no pertenecía al pueblo de Israel, a las tribus de Israel. Así que él podía ser rey y sacerdote, y había sido designado por el mismo Dios soberano. Así que esta doble función de Melquisedec, rey y sacerdote, hermanos, le confería una mayor autoridad que el mismo Abraham, que los mismos sacerdotes que más adelante vendrían descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque él era rey y era sacerdote. Él era el que tenía la autoridad sobre el pueblo como rey, y era quien dirigía espiritualmente al pueblo como sacerdote. Así que tenía una mayor autoridad que Abraham y que sus descendientes, que más adelante sería el sacerdocio levítico. Así que, hermanos, vemos que esta doble función, rey y sacerdote, convierte a Melquisedec como alguien de mayor autoridad. En segundo lugar, también es más grande el sacerdocio de Melquisedec porque él recibió el diezmo de Abraham. Lo podemos ver en los versos 4 al 5 y también en los versos 8 al 10. En el Antiguo Testamento, los que recibían el diezmo de parte del pueblo eran los levitas. Ellos eran los encargados de recoger el diezmo de sus hermanos. Y la razón del por qué ellos tenían que recibir ese diezmo es porque ellos, cuando se repartió la tierra, no recibieron una tierra. Y además también era como una especie de salario, de sostenimiento para ellos, sus familias, porque ellos eran los encargados del servicio del tabernáculo y más adelante del templo. Nadie más servía en el tabernáculo más que los levitas, los descendientes de esta tribu. Había cantores, había quienes
se encargaban de trasladar el arca, había quienes ministraban como sacerdotes, y de hecho el gran sumo sacerdote Aarón descendió de esa tribu. Así que, hermanos, ellos eran los encargados de recibir el diezmo. Pero en el caso de la historia que se nos presenta en este pasaje, se nos dice que Melquisedec fue quien recibió el diezmo de Abraham y no al revés. No fue este gran patriarca quien recibió, al contrario, fue quien dio a Melquisedec el diezmo de todo el motín que había despojado aquella nación a la cual había derrotado. Y no era un poco, hermanos, no estamos hablando de algunos cientos de pesos, de verdad era mucha riqueza lo que el patriarca dio a este sacerdote del Dios Altísimo. Y dado, hermanos, que la autoridad más respetada en el pueblo, además de Moisés, siempre fueron los sacerdotes, y la razón era que ellos eran los mediadores entre Dios y el pueblo. Si había necesidad de ser dirigidos, a quien acudían no era el rey, acudían a los sacerdotes, porque ellos eran la voz de Dios para el pueblo. Así que ellos tenían una mayor autoridad. Y dado que Abraham está dando diezmo a Melquisedec, la lógica es que Melquisedec es mayor que Abraham, y por tanto que su descendencia, porque nos dice el pasaje que incluso Leví dio diezmo a Melquisedec, pagó diezmo al sacerdote del Dios Altísimo, versos 9. Y por decirlo así, por medio de Abraham también Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos ¿de quién? De Abraham, de su padre, ¿verdad? Así que, en otras palabras, quien el pasaje presenta como mayor en autoridad, en superioridad, no es a Abraham, es a Melquisedec, porque él recibió el diezmo de Abraham e incluso de los descendientes de Abraham. Y esto muestra una vez más que Melquisedec, su sacerdocio, era superior al levítico por su mayor autoridad. Y finalmente era mayor porque Melquisedec fue quien bendijo a Abraham. Y esto es lo último que nos muestra esos versículos, verso 6. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Así que ponte un poco en los zapatos de los judíos. Para el pueblo judío, la mayor figura, la más respetada, la que todos añoraban quizás recibir bendición, era de este hombre llamado Abraham. Este no fue un patriarca más, fue el gran patriarca. Fue el que recibió las promesas de Dios. Fue aquel que fue bendecido por el Señor, le llamó, le hizo la promesa de una descendencia grande, de bendición para su descendencia y de hacer una nación que traería bendición a otros. Así que, hermanos, todos esperarían que quien bendijera en esta historia fuera Abraham, quien había ya sido bendecido y tenía las promesas. Pero en realidad la historia da un giro. Quien bendice es Melquisedec, este hombre del cual sabemos muy poco, pero nos dice que da la bendición a Abraham. Sale con pan y vino y lo bendice, y él recibe la bendición. Así que la lógica nuevamente es simple. Dado que Melquisedec fue quien bendijo a Abraham, él es superior a Abraham, y al sacerdocio levítico. Es por eso, querida iglesia, que la escritura clama en el verso 4: consideren la grandeza de este Melquisedec. Él es superior a todo el sacerdocio levítico. Él es superior incluso a Abraham, el patriarca, quien recibió las promesas. Así que, hermanos, el punto de estos versículos es: Melquisedec, el rey sacerdote, es superior a Abraham y al sacerdocio levítico. Sin embargo, hermanos,
aunque esto es una realidad que el pasaje nos está mostrando, debemos considerar que Melquisedec sencillamente es una figura que nos está apuntando a alguien mucho mayor que él, a alguien que es superior en autoridad que él, y es a nuestro Señor Jesucristo, quien finalmente vendría, según la palabra, del orden de Melquisedec. No sería designado por la ley, sino que sería designado por Dios con juramento, como nos dice nuestro pasaje. Dios mismo ha jurado: tú serás sacerdote para siempre. Así que, hermanos, hay alguien más que tiene una autoridad superior a la de Melquisedec, y es Jesucristo, quien finalmente es el gran rey y sacerdote. Es interesante que Jesús no descendió de la tribu de Leví, nada tocante a los sacerdotes, pero es sacerdote por juramento, pero sí descendió de la tribu de Judá, la tribu de donde descendían los reyes de Israel. Así que, hermanos, Jesucristo es el legítimo rey y sacerdote para siempre que nosotros necesitamos, al cual nosotros haríamos bien en prestar atención, pues tiene mayor autoridad que Melquisedec, y no solo mayor autoridad, tiene mayor bendición que la que Melquisedec dio a Abraham en ese momento. Hermanos, Abraham recibió pan, recibió vino y fue de bendición, pero hermanos, en Cristo Jesús, quienes confían en Él reciben las bendiciones eternas del Señor, que el Señor tiene para su pueblo. Hermanos, gracias a Él hemos recibido las bendiciones que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia, porque por medio de Cristo somos descendientes de Abraham y herederos de la promesa. Por tanto, hermanos, Jesucristo es capaz de derramar una mayor bendición a aquellos que acuden a Él y confían en Él. Y no solo eso, querida iglesia, a través de este rey y sacerdote, el pueblo de Dios finalmente pudo experimentar lo que verdaderamente era la justicia de Dios y la paz de Dios. Y hermanos, esta es una excelente noticia para todos nosotros hoy día. Quizás estemos cansados de la injusticia de este mundo. Bueno, hay alguien que puede proveer justicia perfecta para nosotros, y es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Quizás estás agobiado por los problemas, las dificultades de este mundo. La buena noticia es que hay alguien que puede proveer verdadera paz para nuestros corazones, y es el Rey de paz. Él puede proveer una paz, hermanos, que puede guardar nuestros corazones y nuestra mente en quietud. Así que, hermanos, vengamos, acerquémonos a Dios por medio de este rey y sacerdote que es justo, que es un rey de paz y que tiene una mayor bendición para dar para aquellos que se acercan a Dios por medio de él. Ahora, ya entendimos que Melquisedec es mayor, y dado que Jesús viene por su orden, también es mayor que el sacerdocio levítico, porque tiene una mayor autoridad. Sin embargo, hay dos razones más del por qué Jesús es superior e incomparable. Ya no solo mayor, es incomparable. No hay manera que alguien pueda compararse a Jesús. Y estas dos razones, hermanos, es porque Jesús es eterno y perfecto. Es por su eternidad y por su perfección que Jesús es superior y es incomparable. Los versos 11 al 28 nos argumentan esta verdad. En primer lugar, nos dice el verso 3 acerca de Melquisedec: sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Hermanos, Jesús es superior porque Él sí es realmente eterno. Cuando nosotros leemos esta descripción de Melquisedec, que no tiene inicio
de días ni fin de vida, ni es presentado con padre ni madre, no está afirmando que Melquisedec no tuviera padre ni tuviera madre, ni está afirmando que Melquisedec no tuviera un inicio ni tuviera un fin. Sencillamente lo que el autor está confirmando es que, dado que hay ausencia de estos detalles de la vida de Melquisedec, el autor dice, bueno, él fue presentado como uno que no tiene padre, como uno que no tiene madre, es decir, fue presentado como alguien perpetuo, que permanece para siempre. Pero la realidad es que Melquisedec murió al igual que Abraham y que cualquier otro hombre. Pero Melquisedec nuevamente apuntaba a alguien que verdaderamente sí era eterno, quien no tiene inicio ni tiene fin, que permanece para siempre y que su sacerdocio es perpetuo. Hermanos, este Señor, al que apunta Melquisedec, es Cristo Jesús. Pero además, hermanos, también se nos dice de los sacerdotes levíticos en los versos 23 que los anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. En otras palabras, hermanos, Jesús es el único verdaderamente eterno. Hermanos, el sacerdocio levítico era inferior porque todos ellos morían. Había necesidad de que fueran reemplazados cada cierto tiempo porque ellos dejaban de existir. Se requerían muchos, pero en el caso de Cristo, hermanos, no se requiere a nadie más porque Cristo es eterno y no tiene necesidad de hacer un cambio en su ministerio sacerdotal. En otras palabras, Cristo, querida iglesia, es inmortal. Él no tiene inicio ni tiene fin. Hermanos, Cristo existe desde la eternidad y por tanto su sacerdocio, su intercesión a favor de aquellos que ha salvado es eterna. Hermanos, qué asombrosa noticia para ti y para mí. Hermanos, piensa por un momento en aquellos que el mundo considera como intercesores, como mediadores entre ellos y el mundo. Piensa en un Mahoma, piensa en quizás en un papa que recientemente ha muerto y uno nuevo ha tenido que ascender para poder interceder por el pueblo. O piensa, por ejemplo, quizás en algo que tú tengas la confianza de que te interceda por ti, algún familiar, no lo sé. Hermanos, todos ellos mueren y algún día fallarán en esa labor. De hecho, ni siquiera podrán realizar la labor efectivamente y eficazmente, porque su intercesión, hermanos, es limitada. Pero tenemos a alguien que intercede por nosotros eternamente y es nuestro Señor Jesucristo. Es capaz de proporcionarnos seguridad eterna, esta seguridad que todos necesitamos. Hermanos, la realidad es que todos aquí buscamos seguridad. Todos aquí tenemos quizás una cuenta en el banco, sabiendo que nuestro dinero está ahí un poco más seguro que debajo del colchón de nuestra cama. O todos buscamos quizás adecuar mejor nuestra casa con una mayor seguridad, poner protecciones en ellos de manera que podamos estar seguros en nuestro hogar. Y podemos mencionar un sinfín de ejemplos de cómo nosotros, como seres humanos, buscamos seguridad en toda ocasión. Hermanos, Jesús puede proveernos seguridad eterna. Él puede interceder por nosotros y puede darnos seguridad de nuestra salvación, porque Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a nuestro Dios. Hermanos, déjame decirlo de esta manera. Tenemos la seguridad de que nuestra salvación es eterna y no es limitada. Quienes hemos confiado en el Señor,
tenemos la seguridad de que nuestra salvación es eterna. Piensa por un momento, si la salvación, hermanos, depende de Cristo y Él es eterno, entonces es imposible que nuestra salvación sea limitada. Pero hermanos, si nuestra salvación dependiera de nosotros, si nuestra salvación dependiera de alguien más que no es de Cristo, entonces nuestra salvación sería limitada, porque solo duraría por el tiempo en que esa persona viviera. Si nuestra salvación depende de un papa, si nuestra salvación depende de un quizás iluminado o de algún gran profeta que el mundo ha elegido, hermanos, esa salvación es limitada, porque solo duraría hasta que ellos vivan. Pero gracias a Cristo, que nuestra salvación no depende de nosotros ni de alguien más, sino de Él mismo. Y por cuanto Él es eterno, nuestra salvación es segura y eterna. Es por eso, querida iglesia, que tú y yo podemos tener esta seguridad de nuestra salvación para siempre. Es por eso, iglesia, que Juan menciona las siguientes palabras en Primera de Juan, capítulo 2, las leímos en el intermedio. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. La intención, la idea es no pecar, pero si alguien peca, tenemos abogado con el Padre, a Jesucristo al justo. Hermanos, tenemos al mejor intercesor. En la década de los 70, hermanos, existió un hombre llamado Juan Velázquez. Yo sé que algunos lo conocen, más los que estudian en la carrera de abogacía, pero Juan Velázquez fue un abogado muy reconocido. Él defendió a personajes muy conocidos en nuestro país y de hecho tenían todo en contra y aún así ganó todos esos casos. Defendió a Salinas de Gortari, defendió a López Portillo, a Luis Echeverría, todos ellos acusados de grandes crímenes, y él logró absolverlos de todos los delitos que se le imputaban. Así que, hermanos, este hombre dedicó 50 años a ejercer la abogacía. 50 años ejerció y en ninguno de esos 50 años perdió un caso. Se retiró invicto. De hecho, se ganó el sobrenombre de el abogado del diablo por los corruptos que representó. Pero todos lo reconocen porque no perdió ni un solo caso. Todos quisiéramos tener un abogado quizás como él, si estuviéramos en una situación similar, ¿verdad? Donde necesitaríamos un representante. La mala noticia es que él ya murió el año pasado, en octubre, y no hay manera en que él pueda representarte. Pero hay alguien mejor, querida iglesia, que puede representarnos, que no muere, que es eterno y que no perderá, no ha perdido ni perderá ningún caso, porque Él es el abogado perfecto que el Padre nos ha encomendado, y es Cristo Jesús. Así que, iglesia, confiemos en este Cristo que intercede por nosotros delante del Padre, aboga por nosotros y lo hace con eficacia, porque sus ruegos, sus oraciones, su intercesión es escuchada por el Padre. Así que, iglesia, es lo que encontramos. Jesús es superior porque Él es eterno. Pero hay una segunda verdad que encontramos en estos versículos, y es que Él es superior porque Él es perfecto. Él es perfecto. No hay manera, hermanos, en que alguien se compare a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, porque Él es perfecto. Verso 26, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció, porque la ley designa como sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra de juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto. ¿Para cuándo? Para siempre. Hermanos, Cristo es superior porque es perfecto.
Los antiguos sacerdotes eran imperfectos y tenían que ofrecer no solo sacrificio por el pueblo, sino por ellos mismos, por sus propios pecados. Además, nos dice el pasaje que la ley y el sacerdocio levítico eran inútiles en alguna cosa, por lo menos, en que ellos, ni la ley ni los sacerdotes, podían santificar al pueblo. Hermanos, el propósito de la ley nunca fue santificar al pueblo. El propósito de la ley era mostrarle su pecado y la necesidad que tenían de un Salvador, porque ellos mismos no podían cumplir la ley. Y hermanos, la ofrenda que los sacerdotes ofrecían a Dios por el pecado del pueblo no limpiaba el pecado del pueblo, sencillamente lo cubría. Nuevamente había necesidad de tiempo en tiempo de volver a ofrecer para cubrir por cierto tiempo el pecado del pueblo, pero nunca el pecado fue limpiado. Por eso siempre necesitaban estar ofreciendo y ofreciendo ofrendas por el pecado. Pero hermanos, Jesús no es así. Jesús es perfecto y nos dice que Él entró y no ofreció una ofrenda más. Él se ofreció a sí mismo como la ofrenda perfecta, sin mancha, sin defecto, que fue suficiente no solo para cubrir nuestro pecado, sino para limpiar nuestro pecado. Hermanos, el Señor es justo y fiel para limpiar todos nuestros pecados. Y esa ofrenda fue suficiente y fue aceptada por el Señor. Y es por eso, querida iglesia, que tú y yo necesitamos este intermediario entre Dios y nosotros, porque es el único que puede hacernos aceptos delante de Dios por medio de su ofrenda. No hay manera en que un hombre pueda ser aceptado por Dios si no es por Cristo Jesús. No hay manera, querida iglesia. Tú puedes pensar en cualquier otra cosa. La única forma en que podemos ser aceptados, recibidos, perdonados y limpiados por Dios es por medio de Cristo Jesús y de su ofrenda. Así que, hermanos, acerquémonos a este Rey, a este sumo sacerdote que puede interceder por nosotros para siempre y que se ha ofrecido como la ofrenda perfecta por nuestros pecados. Ahora, es importante, iglesia, que nosotros aterricemos todo eso que hemos venido diciendo. Quizás es difícil que alguno de nosotros aquí pueda cambiar a este intercesor o mediador, Cristo Jesús, quizás por algún Dios mitológico. Yo estoy seguro que muchos tenemos claro que ningún Dios mitológico puede interceder eficazmente por nosotros. Quizás muchos de nosotros incluso seríamos incapaces de cambiar a Jesús como nuestro mediador por el Papa. O quizás muy difícil que lo intercambiemos por alguno de los personajes que mencioné en el inicio, Buda, Mahoma. Pero hermanos, aún así nosotros corremos peligro si no somos sabios. Hermanos, el hombre intrínsecamente desea buscar quien interceda, quien medie por él delante de Dios. Y hermanos, corremos el peligro no de cambiarlo por alguien más ajeno a nosotros, pero quizás que están en nuestro entorno. Corremos el peligro quizás de cambiar nuestro mediador Jesús por los pastores. Hay hermanos que se acercan a los pastores buscando oración, y no es malo que los pastores oren por los hermanos y que ustedes se acerquen, pero a veces hay hermanos que se acercan con la idea de que si el pastor ora por mí, Dios va a escuchar. Si el pastor ora por mí, esto va a suceder. Hermanos, nosotros no somos mayores que ustedes. Tenemos el mismo acceso al Señor. Tenemos el mismo intercesor, el mismo intermediario, Cristo Jesús. Así que tu oración es tan eficaz como la de algún pastor. Ahora, yo no estoy diciendo que no te acerques con nosotros para orar por ti, pero no deberíamos venir con la idea de que si el pastor ora por mí, entonces va a ser escuchada mi oración.
Hermanos, nosotros tenemos acceso al trono de gracia. Vengamos con este Señor que es nuestro sacerdote suficiente y definitivo para interceder por nosotros. O incluso podemos correr el peligro de cambiar, hermanos, nuestro intercesor por nuestras disciplinas espirituales. A veces pensamos que podemos ser aceptados por Dios por lo que nosotros hacemos en nuestras disciplinas, porque leemos la Escritura, porque oramos, porque venimos a la iglesia. Hermanos, nada de eso nos puede hacer aceptos delante de Dios. Lo único que puede acercarnos a Dios y aceptarnos delante de Él es la obra de Cristo. Hermanos, eso es bueno y es genial que cada uno de nosotros leamos, oremos, nos congreguemos, pero eso no, hermanos, nos hace aceptos delante de Dios. Lo hacemos porque ya somos aceptados por Él, ya somos sus hijos, ya hemos sido perdonados, hemos sido limpiados, y por eso hacemos todas estas cosas. O incluso hay quienes pueden cambiar a Jesús por sus obras, porque sirven en la iglesia, o porque quizás ayudan a los demás, o porque también muestran un corazón generoso y amoroso. Pero nuevamente esto no puede ganarnos el favor de Dios, querida iglesia. Hay quienes apelan a su vida moral. ¿Saben qué? Lo que Dios demanda sencillamente es que nos amemos unos a otros. Ok, Dios demanda eso, pero amar a otros no te va a hacer acepto delante de Dios. No vas a venir y decirle al Señor: yo amé a mi hermano más que a todos, y por eso deseo y por eso creo que necesito ser salvo. Hermanos, no es la manera en cómo debemos presentarnos a Dios. La única manera válida y eficaz en que seremos aceptados es presentándonos delante de nuestro Dios por medio de Cristo, confiando en Él y en su obra perfecta. Así que, hermanos, sería totalmente ilógico y hasta tonto buscar a otro intercesor, a otro intermediario fuera de Cristo Jesús. No hay sencillamente uno superior, no hay quien se compare a Cristo Jesús, pues Él es superior en autoridad y Él es superior porque Él es eterno y perfecto y puede interceder por ti y por mí eternamente. Hermanos, esa es nuestra esperanza para aquellos que hemos confiado en Jesús. En eso se resume la esperanza del cristiano, en que Jesús resucitó de los muertos para nunca jamás morir. Hermanos, si Cristo no hubiese resucitado, nada de lo que nosotros profesamos tendría sentido. Pero dado que Él resucitó para nunca más morir y vive eternamente, entonces nuestra fe, nuestra esperanza es firme y segura y nuestra salvación es eterna. Así que, hermanos, vengamos, acerquémonos a Dios por medio de Cristo, nuestro sumo sacerdote, definitivo y superior. Hermanos, acerquémonos porque Él es poderoso para salvar a aquellos que se refugian en Él. Y quiero terminar respondiendo la siguiente pregunta: ¿de qué debemos refugiarnos en Cristo, hermanos? ¿Acaso debemos refugiarnos de los problemas de este mundo, de las aflicciones de este mundo? Hermanos, debemos refugiarnos de la ira de Dios. Todo hombre ha transgredido la ley del Señor y está bajo la ira de Dios. La Escritura es claro en decir que la ira de Dios se revela desde los cielos en contra de toda injusticia y maldad de los hombres. Hermanos, tenemos un serio conflicto entre Dios y el hombre. Hay un serio conflicto. Y no hay manera en que tú salgas bien librado de ese conflicto si no vienes y buscas refugio en Cristo Jesús. No hay manera en que alguien más pueda abogar por ti y tú puedas ser absuelto. La única manera en que puedas ser absuelto, puedas ser declarado inocente y puedas ser limpiado y ser aceptado como un hijo de Dios, a pesar de tu pecado, a pesar de tus delitos, a pesar de tu iniquidad, es por medio de Cristo Jesús, nuestro abogado,
nuestro intercesor, aquel que puede limpiarnos y puede abogar eficazmente por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, no hay más que decir, que solo vengamos, acerquémonos a Dios por el único que puede acercarnos a Él, que es Cristo Jesús. Él es nuestro definitivo y superior sumo sacerdote. Ven a Él y vas a disfrutar no solo de ser hijo de Dios, sino de todas sus bendiciones. Disfrutarás de su justicia y de su paz, no solo en esta tierra, sino por la eternidad, porque aquellos que confían en Cristo morarán con Él por la eternidad, dado que nuestro Señor es eterno. Así que, iglesia, Él es el mediador que tú y yo necesitamos. Él es el mediador que el mundo necesita. Él es el único capaz de mediar por los hombres delante del Padre. Busquémosle a Él. Señor, gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, que el comprender esta realidad, saber que tú eres, Señor, el único que puede mediar por nosotros, que no hay nada fuera de ti, Señor. Nuestras obras no son suficientes, nuestro buen comportamiento, Señor, no alcanzaría para poder ser aceptados por nuestro Señor, por nuestro Dios. Pero hay algo que es suficiente por cuanto es perfecto, y eres tú, Señor. Es tu ofrenda dada, Señor, a favor nuestra. Es tu cuerpo el que fue azotado, es tu cuerpo el que fue entregado y el que fue recibido para que nosotros pudiéramos ser perdonados y limpiados. Señor, danos un corazón que tenga sus ojos puestos solamente en ti, que cuando piense en buscar y en acercarse al Dios de los cielos, pueda pensar en ti como el único medio, el único puente para poder tener acceso a la presencia de Dios. Gracias, porque no era que merecíamos este sumo sacerdote. Nadie lo merecía aquí presente, pero Señor, era conveniente que tuviéramos este sumo sacerdote eterno y perfecto, porque ahora sí podemos descansar, Señor, en la seguridad de que lo que hemos recibido de tu parte, la salvación que hemos obtenido, no es una salvación limitada, sino una eterna, y por tanto podemos caminar con seguridad y confianza, sabiendo, Señor, que tú intercedes todos los días eternamente por cada uno de nosotros. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.